Bueno, mis amados, si por favor se ubican allí en Mateo 24, 14. Mateo capítulo 24, en el versículo número 14. Nosotros hemos venido hablando y hemos venido estudiando lo que Dios por su gracia ha venido plantando en nuestro corazón y nos ha venido dirigiendo a través de su palabra para que cabemos y andemos en ello. Y es que Dios le habló al pueblo de Israel en el tiempo de Ageo para hablarle de que sus casas estaban artesonadas, pero la casa del Señor estaba en ruinas. Y cómo el Señor ha venido llevándonos y ha venido hablándonos y ha venido instruyéndonos y ha venido confrontando muchas cosas de nuestro corazón para que nosotros vivamos delante de Él. No olvidemos que el Señor está llevándonos a vivir en la verdad, porque hemos hablado de que hay cosas que decimos con nuestros labios, hay verdades que decimos con nuestros labios, pero esas verdades no están en nuestro corazón. Y a veces lo que hay en nuestro corazón es diferente a lo que Dios ha dispuesto, y por eso Dios nos ha llamado para que hablemos la verdad en lo íntimo, pero a eso solo nos puede guiar el Señor. Porque no olvidemos que el hombre y el corazón del ser humano sin la guía y sin la obra de Dios es engañoso y perverso más que todas las cosas. Mire que nosotros podemos acostumbrarnos a vivir en tibieza convencidos de que estamos totalmente consagrados al Señor. Y Dios solamente puede desnudar eso de nuestro corazón. Y Dios solamente puede desnudar eso de nuestras vidas. Dice Mateo capítulo 24 en el verso número 14, donde viene hablando allí de todas las señales que acontecerán en el último tiempo, que nos anunciarán el regreso de Dios. Y dice la Escritura: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿cierto? Y nosotros vamos mirando que la palabra de Dios ha sido muy clara, y Dios ha sido muy claro a través de todo lo que expresa en su palabra. Todo ese Mateo 24 vamos a encontrar muchas señales anunciadas por Dios acerca de la cercanía de su venida, y señales que todos y cada uno de nosotros hemos podido ir palpando. Solamente voy a enumerarles algunas de las que hay allí. Todas las encuentra ahí en el capítulo número 24, ¿cierto? Donde dice que aparecerán falsos cristos, ¿cierto? Y nosotros vemos cómo proliferan en este tiempo y abundan toda clase de religiones, toda clase de filosofías, aún dentro de la vida o dentro de la iglesia, y cómo de una manera especial muchos se atribuyen ser los ungidos del Señor y los que tienen la verdad absoluta de Dios. Nosotros solamente por gracia de Dios tenemos un acercamiento a la verdad absoluta solo la tiene el Señor. Y el Señor es tan hermoso que aún para guardar el corazón del ser humano no puso toda la verdad de Él en un solo ser humano. El único ser humano que puede expresar la verdad absoluta de Dios es Cristo, hombre. Por lo demás, Dios nos va dando luz y nos va alumbrando de tal manera que somos edificados, y cuando otro comparte de lo que Dios le ha enseñado, pues vamos siendo edificados y nos damos cuenta por qué el señorío de la iglesia solamente lo tiene el Señor Jesucristo. Pero habla de la aparición de falsos cristos, de todo tipo de religiones y de todo tipo de doctrinas. Habla de guerras. Y esto lo vivimos a diario. No solamente vemos la frecuente tensión entre países, sino la frecuente tensión dentro de los países. Los países dentro de sí mismo mantienen una permanente tensión. Y no solamente para hablar dentro de los países, uno ve que hoy en día abunda la violencia. Hace poco hablaba con un agente de policía y cuando hablaba con él, él me decía:
el mayor problema que encontramos hoy es la intolerancia. O sea, la gente está dispuesta a pelear por cualquier cosa y con una facilidad impresionante, ¿cierto? En esta semana había ido a una cita odontológica y allá en la avenida una buseta venía y la buseta medio tocó una moto que había adelante. La tocó, la empujó un poquitico hacia adelante. Ni siquiera se cayeron, ni siquiera fue un golpe brusco. Y la señora que venía de copiloto se bajó de la moto, el de la buseta se bajó a mirar qué les había acontecido, pero ni siquiera se habían caído al piso. Y esa señora se bajó y se le tiró encima, le rasgó la camisa. Eso parecía un monstruo delante de ese, en ese momento, ese escenario, ¿cierto? O sea que si la hubieran tumbado, matan al de la buseta. Y nos damos cuenta la condición en la que se encuentra el corazón del ser humano. El corazón del ser humano está así. Cualquier cosa estamos dispuestos como a reaccionar y nos damos cuenta que este asunto de guerras y rumores de guerras no es solamente un asunto que pasa entre grandes naciones, es un asunto que está aconteciendo en el corazón, ¿qué? En el corazón humano, ¿cierto? Dice que habrá pestes y nosotros estamos enfrentando momentos donde ¿han escuchado de las enfermedades huérfanas? Cada día proliferan, cada día aparecen más enfermedades desconocidas para el ser humano, pero también cada día vemos cómo se van generalizando enfermedades, pestes. En el original significa enfermedad que afecta al ser humano de origen animal, y nosotros nos damos cuenta cómo en los últimos tiempos, ¿sí o no? El SIDA era de origen animal, afectaba a los simios, a los micos, ¿cierto? Y en medio de todas esas cosas ha pasado a afectar al ser humano, ¿cierto? Hace un tiempo cuando empezaron con la gripa H1N1, ¿cierto? Que inicialmente se llamaba la gripa porcina, pero después le cambiaron el nombre porque con eso nadie quería comer cerdo, de los que comen cerdo, ¿cierto? Y cosas de origen animal que han afectado la vida del ser, ¿qué? Del ser humano, y cada día más afligido. Aún al ser humano hoy lo afecta aún lo que se come, porque aún hoy hasta comerse una lechuga es perjudicial, porque tiene tantos químicos y tantas cosas que le rocean porque el mercadeo y la necesidad de producir hace que se quieran acelerar unos procesos establecidos por Dios aún para la naturaleza. Quieren hacer madurar los tomates antes de tiempo, con cantidad de cosas, y para producir esto, pues lo que nos comemos muchas veces viene lleno ¿de qué? De químicos que nos afectan, ¿cierto? Habrán hambres, ¿cierto? Vemos la carestía, vemos la escasez de trabajo, la escasez de alimentos, el crecimiento generalizado de la pobreza, ¿cierto? Cada vez vemos como que se va generalizando. Usted no se alcanza a imaginar la cantidad de gente que solamente hoy vive con una comida al día, aún en nuestra ciudad, y aún hermanos de nuestra congregación, ¿cierto? Que pasan situaciones complejas, y vemos cómo todo esto se va cumpliendo. Terremotos, la misma tierra gimiendo el pronto regreso del Señor, porque no olvidemos que el pecado del hombre no solamente afectó al hombre, sino que afectó a toda la creación, y la creación quedó sujeta a vanidad por causa del pecado del hombre, pero la libertad total del hombre va a ser la libertad y la restauración de la creación a su diseño original. También dice la Escritura que habrá persecución, ¿cierto? Habrá persecución. La verdadera iglesia enfrentará muchas situaciones que lo pondrán en ocasión, y acompáñenme ahí a Mateo 24, quiero que leamos esto ahí antes de continuar. Mateo 24. Mateo capítulo número 24, versículo número 9. Dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán
entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros, ¿qué? Se aborrecerán. Y nos habla de dos cosas. Uno, las situaciones que podemos enfrentar, que pueden ser dolorosas y tristes, pero que son situaciones que Dios ha dispuesto como una oportunidad para que en nuestra vida se manifieste el testimonio de la vida de Cristo. Pero también la palabra de Dios dice que vamos a enfrentar días donde habrá destrucción de las relaciones, como dice ahí. Dice que unos a otros se aborrecerán, dice el versículo número 10. Y dice eso también está en Marcos y está en Lucas, y también dice que aún los padres matarán a los hijos. Estos días estaban presentando un programa acerca de cómo ha crecido en Colombia una cosa que llamaron el filicidio, que es los padres matando ¿a quién? Matando a sus hijos. Hoy vemos aún el hermano aborreciendo ¿a quién? Al hermano, a tal punto que hoy en día el indicio que siempre se tiene es que lo que más daño está haciendo a la familia es la misma familia, que lo que está haciendo daño no viene de afuera, viene de adentro. Cuando hablamos de abusos sexuales, casi siempre el abusador es uno muy cercano, uno muy dentro de la familia, el que está ocasionando daño. De manera que todo esto que vemos se está cumpliendo. Dice la Escritura que habrá un acortamiento de los días. Físicamente, seguimos contando en el reloj, vemos el reloj correr con sus 24 horas, pero la sensación es que el día se va muy rápido. Este año se ha ido supremamente rápido. Los días han pasado muy rápido, el tiempo ya no alcanza. Usted hace 2, 3 cosas y ya se fue el día. Los días serán acortados. Dice que se levantarán falsos profetas, ¿cierto? Con muchos llamados, aún usando la palabra de Dios, pero que están conduciendo a la gente en muchas direcciones, pero no a un arrepentimiento, no un llamado de volverse hacia el corazón de Dios. Se levantarán hombres y mujeres con un mensaje, pero con un mensaje que no lleva a la iglesia a buscar el corazón de Dios. Aún la Escritura advierte de que en este tiempo se cumple lo que dice el profeta, que se cura la herida del pueblo de Dios con liviandad, ¿cierto? Se cura llevándolo a solucionar las cosas externas, pero no llevando a mirar en qué estado está el corazón y cómo está la relación de ese corazón con Dios. Porque siempre creemos que el problema está afuera y pocas veces reconocemos que el problema es adentro de nuestro corazón. Dice también la Escritura que habrá aumento de la maldad. Hoy vemos que hay depravación, degeneración, perversión, corrupción, desenfreno en todas las cosas, en todas las áreas. Vemos que el hombre ha ido tomando como una actitud de anarquismo, y anarquismo es que él mismo es su propia ley, él mismo es el que define qué es bueno y qué es malo, ¿cierto? Y vemos aún cómo se ha perdido el concepto de la autoridad, ¿cierto? Uno ven aún hoy en día qué tremendo, y aún nosotros no podemos dejar de orar, como dice la palabra de Dios, que oremos por los que han sido puestos en autoridad, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún hoy vemos el gran peligro que aún corren los que son policías, porque llegan a un lugar a atender un incidente que hay en el lugar y muchas veces en todo ese lugar van contra ellos, pero no es un asunto contra las personas, es el asunto que hay en el corazón de no querer someterse a nada que se llame autoridad dentro de su corazón, por la rebelión que hay dentro de esto. El amor de muchos se enfriará por causa del aumento de la maldad. Si nosotros no entendemos estos tiempos a la luz de la palabra, podemos llenarnos de amargura y de queja contra Dios y apagarse nuestro corazón, porque no entendemos que son los designios del corazón del hombre los que se están manifestando cada día más y más, que Dios de antemano anunció cómo se comportaría el hombre. No olvidemos, en los tiempos de Noé, cómo eran los hombres, dice que se llenaron de maldad. Abundó la maldad y la violencia, no que Dios los mandó a hacer maldad o violencia, sino que el hombre separado de Dios vive en esa condición, vive con esa disposición de su corazón.
Sería como en los días de Noé, como en los días de Lot. La degradación del ser humano se va haciendo cada vez más visible. Y no todos están haciendo grandes maldades, pero vemos una generalidad que aún la vemos aún dentro de la iglesia del Señor. Un gran desprecio hacia Dios, un gran desprecio hacia el Señor. Porque tristemente, la finalidad mayor de la salvación es traernos a una relación de intimidad con Dios, de unidad con su corazón, ¿cierto? Hoy en día hay matrimonios extraños, ¿sí? En estos días he escuchado de una pareja, se casaron, pero ella siguió viviendo donde la mamá y él sigue viviendo donde la mamá de ella. Pero se casaron, hicieron boda, hicieron todo, pero cada uno vive en su lugar, ¿cierto? Y eso suena como raro, ¿cierto? Como raro, ¿cierto? Entonces, de ese matrimonio decían, y es un matrimonio de Manizales, decían, no, es que, ¿para qué nos vamos a cansar viéndonos todos los días? Para que no se nos dañe la relación, es mejor que no nos veamos todos los días, ¿cierto? Hay fines de semana que nos ponemos de acuerdo y ella hace lo que quiera y yo hago lo que yo quiera, ¿cierto? Pero sabe que así como el hombre está contemplando esa relación y degenerándola, así el hombre quiere contemplar la relación con Dios. No una relación permanente con el Señor, sino una relación distante, para el hombre creer que con esa actitud puede hacer lo que le parezca y que Dios no conoce cómo estamos viviendo. No hay nada que podamos esconder de la presencia de Dios. Dice la Escritura que el reino de Dios no vendrá con advertencia. Y eso es muy importante, que lo podamos entender. Porque hoy que hemos sido impregnados por el mundo y que la iglesia ha querido buscar todo lo que hace popular al mundo para que la iglesia se vuelva popular, entonces hace que nosotros creamos que el avivamiento es tener cultos estilo Hollywood. Entonces la iglesia está contenta con eso. O sea, si la iglesia entra a un lugar y eso está lleno de luces brillando por todos lados, hay humo, bueno, una cantidad de cosas, entonces la gente llama eso avivamiento, ¿cierto? Pero el tal avivamiento fue que el mundo se metió en la iglesia y que la iglesia dejó de mirar a Dios para preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere y empezó a copiar modelos porque son bonitos, porque son atractivos. No olvidemos que estamos viviendo en el tiempo donde a la gente le gusta que le muevan las emociones, donde a la gente le gustan las cosas que son sensacionales, que le producen sensaciones, ¿cierto? Damos gloria a Dios por los talentos que Dios pone. Pero amados, crea. Yo he escuchado gente que canta y no es cristiana, y la forma en que canta y utiliza ese instrumento, a usted le da ganas de llorar. Y le da ganas de llorar y usted siente como que lo conmovió con lo que cantó y como que usted se estremeció. Y se estremeció no porque esté lleno del otro del Señor, porque la forma en que tiene su instrumento y lo usa produce un impacto en la vida de quién, en la vida de uno. Y muchas veces lo que más escasea hoy, ¿cierto? En la vida aún de los salmistas, de los hombres y mujeres de Dios que tocan instrumentos, lo más escaso es su vida de comunión. Casi siempre o no tiene nada de comunión o lo que tiene de comunión es realmente escaso. Pero con el instrumento hace llorar al que sea, con el instrumento, ¿cierto? Y como la iglesia somos emocionalistas, entonces nos dejamos llevar por el instrumento, por el talento, ¿cierto? Y hoy en día el talento se ha convertido como en la cortina que tapa la falta de intimidad y la falta de relación. Y como hay una iglesia que hoy en día estamos como el pueblo de Nínive, que estaba en una condición tal que no sabía discernir entre su mano izquierda y su mano ¿qué? Y su mano derecha, ¿cierto? Y también muchas veces estamos viviendo en que no entendemos la misericordia de Dios, como le pasó a Jonás. Que Jonás en carne propia vivió como Dios tuvo misericordia de él.
Pero después se paró a esperar a ver cómo Nínive era destruida por Dios. Y cuando vio que Dios tuvo misericordia de Nínive, se enojó en su corazón. Se enojó en su corazón por cómo estaban todas las cosas. El reino de Dios no vendrá con advertencia. De manera que Dios está levantando un pueblo. Y ahí es donde todos nosotros tenemos que meditar delante de Dios y delante del Señor. ¿Qué estamos haciendo o cómo estamos viviendo? ¿Cómo nos encontramos hoy en día? Porque ya hemos visto una cantidad de señales que están anunciadas ahí y todas ellas se han cumplido en gran manera. El aumento de la ciencia, ¿ha aumentado la ciencia? Sí. Ahorita que están con lo del metaverso, ¿cierto? Que lo están metiendo fuertemente y la idea es seguir haciendo las relaciones más distantes. Entonces están trabajando fuertemente en algo que se llaman los hologramas. Entonces lo que quieren hacer con eso es que usted se siente en su sala, ponga el teléfono y el teléfono va a tener la forma de proyectar la imagen. Pero allá en la otra casa se sienta la otra persona y con su teléfono, entonces se sienta y proyecta la imagen como si estuvieran hablando. Usted está aquí solo con una imagen y en la otra casa está el otro solo con una imagen, pero usted empieza a hablar con la imagen como si estuviera hablando con una persona y se acaban las relaciones personales y directas, ¿cierto? A tal punto que cuánto las redes sociales han matado nuestras relaciones personales y nuestras relaciones directas con las personas, ¿cierto? ¿Usted no ha visto muchas veces cómo se genera un almuerzo en una familia? Están almorzando y antes que era el lugar de compartir, de hablar, de charlar, muchas veces ve uno, cada uno comiendo y cada uno con una cuchara en la mano y con la otra mano el celular, cada uno en un mundo, todos ahí juntos, pero cada uno en un mundo ¿qué? Completamente diferente. Entonces vemos cómo todo esto se ha cumplido, pero hay algo que todavía no se ha cumplido, pero que Dios está gestando de una manera especial. Y es lo que dice ahí Mateo 24:14. ¿Y será predicado este qué? Evangelio del reino, ¿sí o no? En todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá ¿qué? Vendrá el fin, ¿cierto? Y esto es hermoso porque eso nos habla de la única señal que no se ha completado. Porque está hablando de un pueblo y está hablando de hombres y mujeres que son un instrumento de Dios, como lo fue Juan el Bautista. La Escritura habla de Juan el Bautista como una antorcha que ardía y alumbraba. Y vemos dos cosas especiales que acontecían en la vida de Juan el Bautista. El arder tiene que ver con lo que está pasando adentro. Y el alumbrar tiene que ver con lo que se está expresando afuera. Cuando una antorcha dejaba de arder en su interior, la luz que empezaba a expresar era poquita y empezaba ¿qué? A humear, evidenciando que lo que ardía en su interior se estaba ¿qué? Extinguiendo. De manera que el Señor nos habla de que va a haber un pueblo que anuncia al Señor. Pero ese pueblo que va a anunciar al Señor es un pueblo que está apasionado por Dios. No es un pueblo que está buscando escenarios para ser reconocido. Porque hoy los salmistas ¿qué buscan? Escenarios que los hagan públicos, que los hagan reconocidos, que los hagan famosos, ¿cierto? Que hagan que se ganen el aplauso de la gente, así se ganen la desaprobación de Dios. Por ahí en el Antiguo Testamento hay un momento donde Dios dice: estoy cansado de sus salmodías, estoy cansado de los cánticos que me levantan. Pero no porque Dios no quisiera que le adoraran, estaba hablando era del estado en el que se encontraba el corazón de aquellos que presentaban eso delante del Señor. De manera que encontramos en la palabra de Dios que hay varias figuras de ese pueblo que Dios está levantando, de un pueblo al que Dios va a encender en su corazón por él. No olvide,
no por pasión por una congregación, sino con pasión por Dios, con anhelo por su presencia. En Isaías 62, del 1 al 4, si me acompaña allí por favor, vamos a leer solamente algunas figuras y después nos vamos a centrar en una que es la que vamos a mirar. Isaías 62 hace una descripción de ese pueblo que va a tener una marca, una pasión verdadera, que ha recibido de parte de Dios y la ha recibido desde el Monte Calvario, desde la obra que Dios hizo allí para traer el corazón hacia Él. En Isaías 62 del 1 al 4 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. No olvide que arde por dentro y alumbra por fuera. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Verso 4: nunca más te llamarán desamparada, ni tu tierra se dirá más desolada, sino que serás llamada Jepsibá, que significa en ella está mi deleite. Y tu tierra Beula, que significa desposada, porque el amor del Señor estará en ti y tu tierra será desposada, ¿cierto? Y ese Jepsibá no es una congregación, es un pueblo que Dios está levantando sobre toda la faz de la tierra. Y ese pueblo al que Dios con su amor está encendiendo en amor por él. En Oseas, la palabra de Dios nos habla de cómo Dios llevaría a su pueblo al desierto y en el desierto le hablaría al corazón. Y allí le dice que ya no lo llamaría más Ichi, ¿cierto? Sino que dice que allí lo llamaría Ichi, que significa mi marido, y ya no lo llamaría más Baali, que significa mi Señor. De manera que el Señor está hablando de un cambio profundo en la relación, donde no es simplemente una relación donde yo lo llamo Señor, sino es una relación donde estoy siendo conducido a lo íntimo, en el corazón ¿de quién? En el corazón de Dios. En Cantares nos deja ver algo similar, porque habla de la Sulamita. Y en Cantares 6:3 ella expresa algo muy especial, y mire lo hermoso: yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mire lo hermoso. Aconteció algo donde Dios nos hizo suyos, pero con el amor con que nos hizo suyo, está haciendo arder nuestro corazón por Él. Y ahí mismo en Isaías, en Cantares 6:10, dice algo hermoso: yo soy de mi amado. Si quiero que vaya y me acompañe ya a leerlo. Cantares 6:10 al 12. Cantares 6:10 al 12. Dice: yo soy de mi amado y conmigo tiene su... Uy, qué hermoso esto, ¿cierto? Y para nosotros poder entender esto solamente puede ser entendido a través de la obra que fue hecha en la cruz del Calvario. Porque por nosotros mismos ninguno podrá ser jamás del olor grato del Señor. Y que el Señor pueda mirarnos, como le dijo allá a Jepsibá: en ella está mi deleite, un contentamiento del Señor. Y ahora aquí en Cantares, pero si lee el verso 2 y el 3, nos damos cuenta de la vivencia que se está dando aquí. Perdón, en el 11, Cantares 6:11 dice: ella está llamando y diciendo, ven, oh amado mío. 7:11, listo. Yo sí los veía a todos que miraban, pero bueno. 7, sí. Ahora sí, 7:11. Entonces vamos a leer el 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Verso 11. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas.
Levantémonos de mañana las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Allí te daré mis amores. ¿Se da cuenta lo hermoso? No está hablando de lo que se hace, está hablando de lo que se vive en relación con Él. Y es donde hay un pueblo cuyo corazón esté ardiendo por el Señor y cuyo corazón esté siendo encendido por Dios, porque Dios no viene por una iglesia fría como se han vuelto las relaciones de hoy en los matrimonios, ¿cierto? Hoy se dicen los te amos más insípidos que hay, más sin sabor que hay. Muchas veces se volvieron solo cumplidos, no vivencias que están ocurriendo dentro del corazón, y cumplidos porque la relación se ha ido muriendo, se ha ido apagando, ¿cierto? Estamos juntos porque la Biblia dice pues que si nos casamos no nos podemos separar. Entonces están ahí agarrados de un hilito, ¿cierto? Pero no pegados en su corazón. Y Dios no quiere que estemos pegados a Él simplemente por una ley. Dios quiere que estemos pegados a Él por lo que su amor causó en nuestro corazón, por lo que su amor causa dentro de nuestras vidas. Entonces vayamos allá al Salmo 133, que es donde vamos a estar escudriñando un poco en esta mañana. Salmo 133, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor vida eterna y ¿qué? Y bendición. Y si nosotros miramos, se está empezando a describir allí la belleza de un pueblo, y de un pueblo que es obra de Dios. No olvidemos, el pueblo de Dios no es la obra de un hombre, no es la obra de un pastor, no es la obra de un servidor, es la obra de Dios. El alfarero es Dios. Somos nosotros los que muchas veces hemos querido convertirnos en los alfareros de la iglesia. Entonces somos nosotros los que queremos ser los que moldean la vida de las personas y no Dios. Y muchas veces aún ni siquiera nos hemos dejado moldear por el Señor en nuestro caminar y en nuestra vida. Porque cuántas cosas nos puede hablar el Señor, pero cuántas cosas seguimos resistiendo en nuestro corazón. Cuántas cosas seguimos resistiendo dentro de nuestras vidas. Pero aquí habla David de un pueblo, como dice ahí: mirad cuán bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. ¿Y en qué? Y en armonía, ¿sí? No está hablando de un pueblo, no está hablando de una persona. Pero mire lo hermoso, está hablando no de la armonía que produce estar uno con el otro, sino de la armonía que se produce de que cada uno esté conectado con Dios. Porque la mayor desarmonía que hay hoy dentro del pueblo de Dios es que estamos juntos, pero no conectados a quién. Como no estamos conectados a Dios, por eso no nos amamos con el amor de Dios. Por eso hoy vivimos más en el mundo de amacémonos, como muchas veces se lee el versículo ese, tildando la palabra, poniéndole el acento a la palabra, ¿cierto? Que Dios nos mandó a que nos amásemos y no a que nos amacemos. Pero es más lo que nosotros estamos haciendo por nuestra desconexión con ¿quién? Con el Señor. Nos herimos, nos ofendemos, nos hacemos daño, pero esa desarmonía es porque no hay armonía entre nuestro corazón y el corazón de ¿quién? El corazón de Dios. Cuando hay armonía entre nuestro corazón y el corazón de Dios, Dios desarma nuestros corazones, mis amados. Dios desarma nuestros corazones de una manera muy especial. Hablábamos ahora, ¿cómo está el corazón del mundo? Armado. Cualquier cosa que le presenten, ¿cierto? No se deje, no sea tonto, no sea bobo, ¿cierto? Pero así están pensando muchos creyentes, ¿cierto? Alguna vez me impactó mucho una señora,
Una señora que salió y se encontró con un agente de tránsito y el agente de tránsito estaba empeñado en hacerle una infracción. Le midió las llantas, le revisó la fecha de vencimiento del extintor, le revisó los documentos, le revisaba todo hasta que le encontró por qué hacerle la infracción. ¿Cierto? Hasta que en medio de todo eso, antes de hacer la infracción, el agente le dijo: señora, ¿o cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos? La señora lo miró y le dijo: no, es que no hay arreglo. Usted ya buscó para hacerme la infracción y si quiere hágamela. Porque el Dios al que yo le sirvo, si le permite hacerme la infracción, ese mismo Dios me va a dar la plata para pagarla. Y fue tremendo de ver el corazón de ella, que en lugar de entrar en un conflicto y haberse agarrado con o irse en otras direcciones, ella tiene su corazón puesto ¿en quién? Su corazón puesto en el Señor. Porque la única manera de vivir en armonía es vivir. Porque hay tanta desarmonía en los hogares, ¿cierto? Esta semana compartía un tema con las sugieres mientras estudiábamos y les decía: hoy en día, cuando la persona que mejor debería de hablar del esposo debería de ser la esposa, y la que mejor debería de hablar de la esposa debería de ser el esposo, dele 5 minutos a una esposa para que saque todo el veneno que tiene contra su esposo. Toda la queja, todos los reclamos, toda la ira, todo el enojo, ¿cierto? Y nos damos cuenta que el que mejor debiera de actuar es el que más enfermo está en su corazón. Pero todo esto a raíz de que falta mucha comunión con Dios. Como no hay comunión con Dios, no le hemos permitido a Dios que desarme el corazón. Porque estamos esperando que el hombre haga lo que el hombre no puede hacer. El hombre no se puede llenar a sí mismo, mucho menos puede llenar el corazón de otro. Solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios lo puede manifestar. De manera que Dios está formando un pueblo para Él. Y dice acá, si seguimos avanzando entonces ahí por favor al versículo, en el versículo número 1 nos habla de ese pueblo, de esas personas amados por Dios, pero ese pueblo tiene una única visión, tiene un único anhelo, tiene un único deseo, tiene una única pasión, y esa pasión es Dios. El pueblo del Salmo 133 es el mismo pueblo de Apocalipsis 7:9, donde dice que había gente de toda tribu, lengua y nación, y todos estaban adorando a Dios y diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero, ¿cierto? ¿Qué fueron alumbrados? Sus corazones y sus vidas. ¿A quién le estaban rindiendo honor? Única y exclusivamente a Dios. Ayer estuvimos compartiendo un rato con los compañeros de trabajo de mi esposa y compartieron algo muy bonito, porque unos de sus compañeros también son cristianos. Y les aconteció algo muy bonito, que lo vamos a entender ahora cuando avancemos en la enseñanza, porque ellos tienen un bebé, tiene como, ¿cuántos meses? 7 meses. 7 meses. Pero cuando ellos hablan del bebé dice: todo lo que ha acontecido con nuestra bebé, el único que merece la gloria y la honra es el Señor, nadie más, ¿cierto? Y ya vas a ver por qué. Porque nosotros vamos, hoy en día encontramos médicos muy carismáticos y muy atentos y muy cariñosos. Entonces yo voy cuando Dios me pone los médicos idóneos, los médicos en el camino, los que yo necesitaba. Entonces uno termina muy agradecido con Dios y con mucho reconocimiento a ese médico, porque me hizo, porque me atendió, bueno, y gloria a Dios porque permite esas circunstancias. Pero en el caso de ellos narraban: ella empezó a tener un embarazo muy delicado desde los 3 meses, le correspondió estar en la cama, ¿sí? Como a los 5 meses
tenía gemelos y uno de los bebés se murió en su vientre, pero no se lo podían extraer, tenían que ponerle medicamentos y esperar hasta que diera luz para que la otra bebé no fuera afectada, ¿sí? Cuando llega el momento de dar a luz, ellas vienen a la clínica y ella dice, nos atendieron mal, casi no nos reciben. Sin yo ser el médico, yo ya sabía que yo ya había llegado a 10 de dilatación, pero los que estaban ahí ni siquiera querían medirme. Me dejaron ahí, se me bajó la presión porque ella dice que a veces se le baja la presión y se desmaya. Se estaba desmayando y casi muriéndose y nadie la atendía. Y ella hace una narración de todas las cosas que le acontecieron y dice, si esta bebé fuera por todo porque hubieran estado los médicos idóneos, las personas idóneas, no estaría aquí. De manera que este bebé nació cuando aún yo ni siquiera tenía fuerzas para pujar, porque cuando llegó la hora de pujar me desmayé y no me quisieron hacer la cesárea. Por poco se le muere la bebé allá adentro. Y dice, de manera que no haya nadie a quien darle la gloria sino a Dios, ¿cierto? Pero miren lo diferente cuando nosotros, si hubiera puesto los médicos, si la hubieran atendido a tiempo, entonces hubiéramos dicho gracias a Dios y al médico que Dios puso ahí. De una vez diluimos a quien le pertenece la gloria. Pero es tan bonito poderlos escuchar y ver, porque ella misma dice, aún en medio de todo eso, porque era una experiencia bien tremenda, poder dar a luz un bebé que estaba muerto. Y ella poder decir, pero la tranquilidad que Dios nos dio solamente fue la paz que Dios puso dentro del corazón y dentro de una persona. O sea, fíjese cómo toda esa situación la llevó a ella a ver a Dios con tanta claridad. Me parecía tan bonito todo eso, cuando Dios, en medio de todo eso que puede ser tan fuerte para nosotros, Dios pone toda su dulzura en medio de toda esa situación. Y cómo de una manera diferente una persona puede expresar con tanta apasionamiento, es que aquí la gloria solamente es de Dios. Si mi hija está viva es por Dios. Es que es más, llegó un momento donde ella dice, que la situación estaba tan crítica cuando iba a dar a luz que ella le dijo, bueno Señor, y si este es el momento para que mi hija, la que queda todavía viva, ¿se llama cómo? Verónica, y la niña que se murió se llamaba Abigail, era el nombre que le tenían. Dice, ahí estaba con las últimas fuerzas que tenía y le dije, Señor, y si hoy es el día para irnos contigo, estamos listos, Señor, para irme con mis hijas contigo. O sea, qué tremendo lo que Dios hizo en ese corazón. ¿Se da cuenta que esa persona no estaba saliendo por la televisión, pero el testimonio de lo que ha hecho Dios en su corazón y cómo Dios ha puesto a arder su corazón, ahí sí es donde aparece la verdadera evangelización en nuestras vidas, porque ya desaparece el método, ¿cierto? El método de pasar, de hacer muchas cosas que hacemos los seres humanos, y poder ver lo que Dios ya nos permitió como primicias cuando empezó la iglesia en el libro de los Hechos. Que esas personas estaban viviendo situaciones muy críticas, pero a donde llegaran, aún habiendo perdido todo, llegaban y sus corazones estaban ardiendo por Dios. Sus corazones estaban apasionados por el Señor. Dice que la palabra de Dios que aún muchos de ellos con gozo sufrieron el despojo de sus bienes. Entonces con eso no le estoy diciendo que tenga que perder todo, le estoy diciendo es que pasa en su corazón. Hay fuego, hay pasión, está ardiendo nuestro corazón, porque aquí es donde aparece entonces el Salmo 133:2, que es el que vamos a detenernos un poco a estudiar hasta donde alcancemos hoy. Porque dice que ese pueblo que vive en armonía, ¿cierto? Y no olvide, ¿en armonía con quién? Con Dios. Jesús mismo lo expresó en Juan 17. Ellos serán uno, pero cuando seamos uno, ¿en quién? En Él. Lo que genera la unidad en medio de nosotros es la vida de Cristo, no hay nada más. No la podemos generar nosotros. A veces estamos juntos, pero no todos tenemos el mismo
anhelo dentro del corazón. Los que estaban en el aposento alto se dice que estaban unánimes y juntos. No solamente se reunían, sino que en todos estaba ardiendo el mismo deseo, el mismo anhelo por Dios, el mismo deseo por el Señor. Dice entonces el verso 2 del Salmo 133, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras. Y mire lo hermoso, porque aquí el Señor empieza a colocar un orden que necesita aún la iglesia en este tiempo, mis amados, que Dios puso desde tiempos antiguos, pero que aún la iglesia hoy necesita que sea establecido, como dice la Escritura, que podamos mirar qué es lo que Dios ha puesto, que preguntemos cuáles son las sendas antiguas, ¿cierto? No que nos volvamos a prácticas antiguas, sino que miremos qué es lo que Dios ha establecido, cuál es el fundamento que Dios ha puesto. Y aquí empieza primero a hablar de algo que es derramado sobre alguien. Dice que es como el buen óleo que es derramado sobre la cabeza. Y quiero que nos detengamos ahí. Acompáñenme por favor a Efesios 1:20 y 23. 1:20 y 23. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Y allí en Efesios 1:20 al 23 nos habla de cómo el Espíritu de Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos, ¿sí? De entre los muertos. Y todo esto nos va a ubicar como iglesia, porque no olvidemos, la iglesia aún está tan ensañada con tantas cosas que es triste ver hoy en día cristianos ensañados con política. No que no opinen de política, sino que entre ellos mismos se ensañen y se vuelvan enemigos por perder de vista cosas tan importantes como esta. El 20 dice, la cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde está Cristo? Dice el verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amados, el mundo entero está bajo la autoridad de Cristo. La Escritura dice que habla de Satanás como el príncipe de este mundo, ¿cierto? Pero no olvidemos, tiene una autoridad limitada delegada por Dios. Realmente las decisiones no las toma Satanás, las decisiones las toma Dios, ¿cierto? Las decisiones no las toman los gobernantes, porque el señorío y la autoridad la tiene es ¿quién? Mis amados, independiente de quién gobierne nuestra nación, muchas veces Dios está disciplinando nuestra nación. Porque Colombia y en Sudamérica se había designado a Bogotá como la capital de avivamiento. Y le preguntamos ¿de qué? ¿Avivamiento de qué? Si nosotros creemos, como les decía ahora, que avivamiento es pasar o participar de cultos muy coloridos, muy emocionales, y después salir a seguir viviendo como a cada uno de nosotros nos parece. Y en cierta manera, muchas veces Dios puede permitir gobernantes que tomen decisiones equivocadas, pero nuestra labor no es entrar en lucha con eso, es poder entender que aún en medio de todo eso está el señorío de ¿quién? ¿Quién pone reyes? ¿Quién quita reyes? ¿Qué dijo Nabucodonosor?
Después de que le fue devuelta su razón y él dijo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico a Dios, porque él puede humillar al que se enaltece de una manera muy especial. De manera que todo esto nos lleva a ese pueblo a empezar a encontrar descanso. De las cosas de afuera, ¿quién tiene el señorío? ¿Qué hay afuera que esté aconteciendo que se haya salido de las manos de Dios? ¿Se ha salido de las manos de Dios la carestía? ¿Se ha salido de las manos de Dios todo esto? No, porque dice acá que ¿quién es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas? ¿El Señor qué? Pero ¿cuánto nos cuesta aceptar esto? Choca contra los principios ¿de quién? De nuestro corazón. Pero ¿cuánto vamos a descansar? Cuando lo percibimos en nuestro espíritu. Pero sigue ahí al versículo número 22. ¿Qué hizo Dios con Cristo? Sometió todas las cosas ¿bajo quién? Bajo sus pies. Y mire lo importante de esto. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Única y exclusivamente Cristo. No hay más cabezas. Una única y exclusiva. El asunto es que el corazón idólatra nuestro, por falta de comunión con Dios, hace que terminemos colocando como cabezas a los ministros de Dios en lugar de que Dios sea el Señor de la iglesia. Y como les damos ese lugar y les aplaudimos y les rendimos venia, entonces los ministros en la iglesia terminan haciendo lo que se les da con la iglesia. Nosotros conocimos a una persona en Bogotá. Pues no en Bogotá, la conocimos y era de Bogotá. Que esa persona no se movía para ningún lugar sin llamar al apóstol. Él lo llamaba mi apóstol. Si iban a salir un fin de semana con su familia, a disfrutar como familia, él llamaba a pedir permiso. Y si el apóstol le decía que no, entonces cancelaban todo el viaje, porque el apóstol no le dio permiso. Y se le convirtió un caos que hirió de tal manera su corazón, ¿cierto? Porque un día se les presentó una situación X. Por algo no pudieron ir a la iglesia. La hija de él, del Señor, manejaba las audiovisuales de la iglesia y llamaban al apóstol a decirle que la hija no podía estar y él les dijo: no, tiene que estar, pero no pudo estar. A raíz de eso, a la semana siguiente el apóstol no les volvió a hablar y los hizo como un cero a la izquierda en la iglesia. De ahí salieron heridos de la iglesia, pero es por darle el lugar que no corresponde, por darle el lugar, porque el señorío lo tiene solamente ¿quién? Dios. Pero a veces el corazón idólatra nuestra, no podemos ver que alguien tenga un don porque ya queremos hacerle la venia, ya queremos estar rendidos ante esa persona. Y la cabeza de la iglesia solo es una. ¿Quién? Cristo. No hay dos cabezas, solo una, y es la cabeza universal de toda la iglesia, de los que estamos aquí reunidos, de los que están hoy reunidos en diversos lugares. Donde quiera que estén, la cabeza solamente es ¿qué? Todos los demás que somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí o no? ¿Qué es un pastor? Un miembro más del cuerpo de Cristo, simplemente que Dios le asignó unas responsabilidades. No le dio un lugar para que le hagan venia, le dio unas responsabilidades. Y por esas responsabilidades, cada uno de nosotros tendremos que entregar cuenta ¿a quién? Tendremos que entregar cuenta al Señor. Tendremos que presentarnos delante del Señor. Pero nada más ¿para qué? Para eso. Pero todos somos miembros del cuerpo. Y aquí es donde aparece algo. Si la cabeza es Cristo, todos los miembros del cuerpo tienen que estar conectados con la cabeza. ¿Cierto? Conectados con la cabeza. Porque qué tremendo, no sé si en algún momento le ha pasado cuando le da uno un tic
Un tic es cuando a usted le empezó a dar algo, a veces le da uno en un ojo, que le empieza a mover un ojo y le brinca hacia un ojo, pero como que así usted lo piense, como que eso que le está sucediendo no obedece a ningún orden que usted que. No es como cuando usted piensa y que pensó en levantar la mano y la mano respondió. No, ese tic es fuera de qué, fuera de control, porque en ese momento esa parte del cuerpo no está sujeta a quién, no está sujeta a la cabeza. ¿Cuánto sufre? Creo que es el Parkinson, donde la persona empieza sus miembros ya no obedecen a la cabeza, totalmente descontrolado. En lugar de ser beneficio para el cuerpo, es un descontrol completo para el que sufre ¿de quién? De Parkinson. De manera que la iglesia solamente tiene una cabeza, pero también todos los miembros de la iglesia tienen que estar conectados a esa cabeza. ¿Bajo la dirección de quién? Bajo la dirección del Señor. Muy diferente que Dios permita que haya consejeros, pero consejero no significa que sea el que dictamina lo que se haga. Hay un consejo, pero usted con ese consejo ¿a dónde tiene que ir? A la presencia de Dios. Tiene que ir a buscar el corazón del Señor. De manera que dice la Escritura que es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿cierto? Y ese buen óleo nos habla de algo que está, si se ubica ahí en Éxodo capítulo número 30, que es llamado el aceite de la santa unción, ¿sí? Y dice que ese cuerpo que vive en armonía, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que entender para qué estamos siendo preparados. Leíamos ahora, ¿cuántas señales se han cumplido de la cercana venida del Señor? Nos dice la Escritura, cuando veamos estas cosas, erguíos, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención ¿está qué? Está cerca. Pero no podemos hacer oídos sordos a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Porque nos puede llegar a pasar algo que a mí me aconteció una vez en lo natural. Había entrado a trabajar en un hotel, Las Colinas, y en el hotel Las Colinas empezaron a formar un equipo de fútbol. Un día pasaron por el puesto donde yo ocupaba y me preguntaron que si yo quería ser parte del equipo de fútbol. Yo dije que sí. Me dijeron, ¿y usted qué juega? Yo pensé y dije, ¿cuál es el puesto más llamativo de fútbol? Delantero. Sí, delantero. Entonces, me dijeron, ¿de qué juega? Delantero, ¿sí? Y como yo era auditor allá, por ser auditor me dieron la titularidad. Entonces formaron el equipo, pero el equipo jugaba dentro de un mes. Entonces, mientras tanto, habían algunas noches donde convocaban a los que se habían inscrito al equipo para que fueran a entrenar. Y que si alguno no tenía estado físico, que fuera y empezaran ¿cierto? Cuando empezaron a hacer esas convocatorias, a mí me daba pereza ir. Entonces, yo siempre les decía, tranquilos que yo llego bien al partido. Ellos iban y entrenaban. Y llegó el día del partido. Era un partido ahí en una cancha que queda junto al aeropuerto, que es grande. Y llegamos, todos estaban allá calentando, empezaron a hacer ejercicios. Me llamaron y no quise ir a hacer los ejercicios. ¿Sí o no? Estaba listo, pusieron la nómina titular y quedé entre la nómina titular. Delantero, esa cancha grande, yo la verdad nunca había jugado fútbol. Yo había jugado microfútbol en esas canchitas pequeñas de balón, pero fútbol nunca. Tiraron el balón y me dijeron, corra, corre, y arranqué a correr. Cuando iba llegando a la otra cancha, me desmayé. Caí así asfixiado, me dio mareo, me dio náuseas, pues si no tenía físico ni nada, me dio vaso. A los 3 minutos me quitaron la titularidad, me sacaron. ¿Cierto? Pero fíjese lo tremendo, así estamos viviendo la iglesia en relación con la venida de Cristo. Con una sobradez en nuestro corazón,
Dios nos llama a intimar y creemos que no necesitamos ejercitarnos en la presencia de Dios. Dios nos llama a escudriñar su palabra y creemos que no. Y creemos que no necesitamos. Y eso que ese día fue vergüenza para mí. Yo salí y no me esperé al resto del partido. Yo me fui, yo que les iba a dar la cara al final. Y eso no es nada. Para darle la cara al siguiente semana cuando nos encontráramos en el trabajo y todos empezaron a preguntar qué pasó. No era que jugaba tanto, ¿cierto? Pero se evidenció una vida de apariencia. Estaba aparentando ser y tener lo que no era y lo que no tenía dentro de mi corazón. Y por eso es donde aparece esto tan importante de lo que Dios desea hacer aquí. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Ya tenemos claro, ¿cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y qué somos nosotros en la iglesia? Miembros, ¿cierto? De manera que los miembros, ¿con quién necesitan estar conectados? Con la cabeza, con Cristo. Con Cristo es con quien nosotros debemos estar conectados. Éxodo, capítulo número 30, versículo número 22. Y allí habla de la unción, del aceite de la santa unción. No olvidemos que le empezamos leyendo, es como el buen óleo sobre la cabeza, ¿cierto? Y la cabeza es Cristo, ¿cierto? Y como ese óleo descendía sobre la barba de Aarón, que es el sacerdocio, y bajaba por todas las que. O sea, que por ese aceite era impregnado absolutamente todo el cuerpo. Mire lo hermoso, todo el cuerpo era. Entonces dice 30:22 de Éxodo, vamos a leerlo, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, 250 de cálamo aromático, 250 de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo de santuario, y de aceite de olivas un hin. Está dando los ingredientes: mirra, canela, casio, cálamo aromático y aceite de olivas. Los ingredientes, ¿cierto? Y dice, verso 25, harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Verso 26, con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Verso 30. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones, es decir, por siempre. 5 ingredientes que tenía el aceite de la santa unción, que estábamos leyendo allá en el Salmo 133. El óleo que era derramado sobre la cabeza, sobre Cristo, pero después a través de Cristo era derramado sobre la barba de Aarón, el sacerdocio, y sobre todas las vestiduras, de manera que todo quedaba ungido, ¿cierto? Y no olvidemos que ese aceite era para consagrar, para que todo lo que se le aplicara a ese aceite quedara dedicado única y exclusivamente ¿para quién? Para el Señor. Entonces vamos a mirar un aspecto. La escritura dice en Primera de Pedro que nosotros ahora somos nación santa, real sacerdocio, de manera que ahora eso incluye a todos y cada uno de nosotros. Ya el sacerdocio no es por herencia de sangre, sino ahora el sacerdocio es por haber sido hechos hijos de Dios. Ahora somos sacerdotes. Apocalipsis 1:6 dice que Dios nos hizo una nación, en la Reina Valera dice de reyes y sacerdotes. En las demás versiones dice nos hizo un pueblo de sacerdotes reales.
Pero sacerdotes reales no habla de la posición, sino de a quién le servimos. Real sacerdocio significa que nosotros le servimos al Rey, especialmente separados ¿para quién? Especialmente separados para Él. De manera que se ungían a los sacerdotes y dice, terminando en el versículo número 30 de Éxodo, ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás. Ungirlos con aceite era ¿para qué? Para consagración, ¿sí? Lo tenemos que entender a la luz de lo que vamos a ir viendo, porque hoy no vamos a alcanzar a terminar, hoy vamos a alcanzar a mirar un poquito del primer ingrediente, ¿sí? Porque todos tienen una íntima conexión, ¿cierto? Esto no es para que vaya y empaque un poco de aceite en la casa y saque a ungir todas las personas y a engrasarlos por todos lados, porque es como el ser humano lo ha tomado, ¿cierto? Que empezamos es a caminar con un frasquito, hay gente que anda con un frasquito y anda untando a todo mundo con aceite. Antes de continuar esto, quiero que me acompañe a leer este versículo, por favor. Segunda de Corintios 1, 21 y 22. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos. ¿Quién fue el que dio los ingredientes del aceite de la santa unción? ¿Y para qué los dio? Para que se formara una mezcla en las proporciones, dice, según el arte del perfumador. Pero el perfumador de nuestras vidas es Dios. Dios es el que sabe cuánto le tiene que poner a cada una de nuestras vidas de esos ingredientes, ¿sí? Que los vamos a ir detallando para que nuestras vidas estén llenas de Él. En 2 de Corintios 1:21 dice, Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. ¿Sí están en esa? ¿Cómo dice ahí? Es el mismo, lo que pasa es que estoy leyendo otra versión, ¿sí? Eso, para que estén ahí conectados, ¿sí o no? En la versión que estoy leyendo, que es la Nueva Traducción del Viviente, dice, Dios es el que nos mantiene firme en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió, de manera que vamos a mirar algo aquí en especial. ¿Quién es el que unge? Verso 22 dice, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón. En la versión Reina Valera dice que nos dio las arras del espíritu, ¿cierto? O sea, que ¿quién es el que unge al ser humano? Ah, bueno, ¿cierto? Porque nosotros esperamos que el que me unja sea otro ser humano, ¿cierto? Y aquí es donde Dios nos deja ver claramente que el que va a ungir a cada persona va a ser directamente ¿quién? Dios, porque no olvide, el aceite pasaba por la cabeza y de la cabeza llegaba hasta la última parte de ¿quién? Del cuerpo, para ungir, ¿sí? Entonces solamente miremos los primeros aspectos para que no nos queden ahí pendientes, ¿sí? Cuando se iban a consagrar, y eso lo pueden leer después en casa en Éxodo 29, el aceite que se había preparado en sus porciones correctas y se había mezclado según el arte del perfumador, tenía que ser vaciado sobre la cabeza del sacerdote, ¿sí? Pero ahí en el Éxodo 29 dice que antes de ser ungido con aceite, el sacerdote tenía que ser ungido con sangre. Y nos habla de la obra de Cristo. Porque dice, lo puede leer en casa para no demorarme, ¿sí? Por el tiempo. Pero dice que cuando iban a consagrar al sacerdote, el sacerdote tenía que presentarse con 3 animales para el sacrificio. Un animal por la expiación de sus pecados. Un animal para presentarlo como holocausto y un animal para presentarlo como ofrenda de consagración. Escuche. El animal que presentaba por expiación era el animal que se derramaba la sangre para que por esa sangre que era derramada fueran cubiertos sus pecados. El holocausto
era la víctima que se ofrecía quemada para que subiera como olor grato delante de Dios. Y el tercer animal se sacrificaba, y con la sangre de ese, el sacrificio de ese tercer animal, era donde se tomaba y se untaba con sangre el lóbulo derecho de la oreja, el dedo pulgar de la mano derecha y el dedo pulgar del pie derecho. Y después con esa sangre se rociaba. Tenía que acontecer todo eso antes de que le fuera ungido con aceite. Y mire lo hermoso, porque eso nos da mucha claridad de la obra de Dios. Porque Cristo en la cruz del Calvario, muchos sacrificios eran necesarios para entender lo gigantesca de la obra del Señor. Pero el Señor hizo todo Él solo fue el que cumplió todo. Porque Él fue el cordero que fue sacrificado por expiación. Por su sangre derramada fueron perdonados nuestros pecados para siempre. ¿Sí? Cuando Él derramó su sangre, la escritura dice que Él fue también el holocausto. Su sacrificio subió como olor grato delante del Señor. Y su sangre derramada fue la que cubrió nuestras vidas para que ahora nuestras vidas estén consagradas al Señor. Fíjese que antes de ungir al sacerdote con aceite, el sacerdote tenía que ser ungido ¿con qué? Con sangre. Era lo primero que tenía que suceder para ahí sí aplicar el aceite. De manera que esto nos habla de la luz que nosotros necesitamos tener de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Porque muchas veces allí, cuando somos perdonados de nuestros pecados, tiene que haber pasado el proceso de arrepentimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y es un proceso permanente. No para salvación todos los días, no todos los días me arrepiento para ser salvo. Pero una vez soy salvo, todos los días vivo una vida de arrepentimiento, de estar a cuentas con el Señor. Porque no soy perfecto, pero estoy siendo perfeccionado ¿por quién? Estoy siendo perfeccionado por Dios. Entonces mire todo lo hermoso que tiene que ver con la obra de Cristo. ¿Cómo tengo que ser primero ungido con sangre para poder ser ungido con aceite? ¿Sí? 5 elementos tenía: mirra, canela, casia, cálamo aromático y aceite de olivas machacadas. ¿Sí? Solo le voy a dejar la introducción de las 2 primeras, que las continuamos viendo el próximo domingo si Dios quiere. Mirra. La mirra es amargo. La mirra tiene una particularidad. Escuche. La mirra es amarga al paladar, pero es de olor grato. O sea, son la misma cosa, las dos cosas al mismo tiempo. Es amarga al saborearla, pero es de olor grato al percibirla. Y nos habla de lo que Cristo hizo. El dolor que el Padre enfrentó en la cruz. Pero a su vez, aunque fue un momento doloroso en la cruz del Calvario, también fue el momento donde se levantó el olor más grato delante de la presencia de ¿quién? De la presencia de Dios. ¿Sí? Solo vamos a dar esa pequeña introducción de lo que vamos a ver respecto a la mirra, porque es amargo. El sufrimiento, lo que produce quebrantamiento en el corazón. Pero el segundo ingrediente es canela. ¿Para qué nosotros usamos la canela? Para aromatizar, para que las bebidas sean mejor. Pero el uso más importante en la antigüedad de la canela era para aromatizar y para adornar los lechos nupciales. De manera que la mirra por sí sola puede producir amargura, pero la mirra, ¿cierto?, va acompañada de canela. De manera que nos habla de cómo eso va abriendo espacio para llevarnos a una vida de intimidad con el Señor. La característica principal, y vamos a mirar una cita la próxima semana,
tanto en Cantares como en Proverbios, donde nos habla de la canela utilizada en esos lechos nupciales, donde nos habla de la intimidad. Mire todo lo que aconteció en la primera ungida era de sangre, donde fuimos perdonados, justificados, puestos en paz con Dios. Pero ahora viene la otra parte, que es la que corresponde a todos los días de nuestra vida. Cómo Dios va obrando en nuestro corazón para llevarnos a lo íntimo de su corazón. Porque allí en lo íntimo de su corazón es donde Dios va a hacer arder y alumbrar esta lámpara. Porque hoy muchas veces le predicamos a otros de cosas que ni siquiera nosotros estamos convencidos de ellas. Le decimos a otro que Dios es la plenitud de su corazón, sintiéndome completamente vacío en mi corazón. Pero Dios quiere llevarnos a una realidad, que cuando Pablo expresó que para él Cristo era todo, él no estaba hablando de una teoría o de algo que podía suceder. Estaba hablando de lo que estaba aconteciendo y viviendo dentro de su caminar y dentro de su vida. Dios está levantando un pueblo, mis amados, para Él. Y ese pueblo que está levantando para Él va a ser ungido. ¿Y cómo va a ser ungido? Por eso vamos a mirar qué significa cada uno de esos ingredientes, porque no se trata de lo que hace el hombre, sino de lo que hace Dios. Y Dios nos va a proporcionar los ingredientes necesarios para que yo sea ungido y entienda que fui llamado para una comunión total con Él. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos, por amarnos y por darnos el privilegio en esta mañana, Señor, de ahondar un poco a través de tu palabra, Señor, de todas estas cosas necesarias, Padre, para entender. Porque tantas veces, precioso Dios, hemos asumido un caminar tan superficial. Y tantas veces, oh Dios de los cielos, Señor, hemos buscado la armonía entre nosotros, pero no la armonía que tú quieres contigo. Por eso hablas del óleo que desciende desde la cabeza. Y por eso nos muestra, precioso Dios, que nadie más puede tener el señorío de la iglesia. Ni nosotros mismos fuimos llamados para tener el señorío de nuestras propias vidas, sino que fuimos escogidos para que sea el señorío de Cristo el que esté sobre nuestros corazones, Señor. Por favor, dando la gracia en esta mañana de poder ser tocados, Señor, en lo profundo de nuestro corazón, porque hemos estado tan poco interesados en indagar lo que tú quieres con nosotros. Vemos tu palabra simplemente como sermones y enseñanzas que fueron oídas y olvidadas, y tantas veces terminamos desapercibidos de lo que tú quieres con nosotros, Señor. Tú lo que deseas, precioso Dios de los cielos, es llevarnos a una vida de consagración a ti, Señor amado. Un pueblo cuya única pasión, anhelo, deseo, hambre en su corazón es Dios. Un pueblo, Señor precioso, que está siendo convocado a lo íntimo, a lo secreto, a pasar tiempo contigo, Dios, a vivir delante de ti, como veíamos aquella sulamita, para decirte: vayamos al campo, pasemos por la ciudad, miremos las vides y allí te daré mis amores. Señor amado, nos llamas, Padre, para que vivamos es una vida de permanente relación contigo, donde guiados por tu Espíritu permanentemente te estemos entregando nuestro corazón y te estemos entregando nuestra vida, Señor. Estemos rindiendo todo nuestro ser delante de tu gloriosa, delante de tu majestuosa, incomparable presencia, Señor amado. Cuánto necesitamos, bendito Dios de los cielos, entender una vez más con nuestro corazón y con todo nuestro ser, Padre de los cielos, Señor, que mi vida
necesita recibir de ti. Y que mi vida, Dios de los cielos, necesita realmente entender, Señor amado, como Cristo en la cruz del Calvario, como Cristo de una manera extraordinaria y maravillosa, Señor, fue el Cordero de la expiación, como Cristo fue el holocausto que subió como olor grato delante de tu presencia, y como Cristo fue el Cordero de la consagración, Señor, para que ahora este pueblo que hemos sido llamados para ser sacerdotes para ti, Señor amado, Padre, podamos entender este llamado tan especial y podamos entender los procesos que aún estás haciendo con nosotros necesarios, Padre, para que este corazón sea ensanchado, Señor amado, para que podamos entender que las situaciones son leves tribulaciones momentáneas que producen en nosotros un cada vez más eterno peso de gloria, Señor. Padre, danos la gracia de aprender y danos la gracia de entender con el corazón todo lo que tú quieres con cada una de nuestras vidas, Señor. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tú has prendido eso en nuestro corazón. Por favor, apaciónanos, Señor.